Pues hola mis queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a encontrarnos un día más. Estamos aquí, hoy es lunes ya 28 de marzo, estamos en la recta final de este mes. El tiempo se nos va de las manos y tenemos que aprovecharlo bien. Y bueno, hoy vamos a volver al estudio de Romanos. Estamos allí en el capítulo 5. Entonces, bueno, pues espero que hayáis tenido un buen fin de semana. En el Señor siempre las cosas son buenas, todo va bien. Y nosotros, pues el domingo, pues estuvimos ahí disfrutando del culto, como solemos hacer siempre, ¿verdad? Disfrutando de un tiempo de vernos los hermanos juntos. Mañana es martes, así que nos volveremos a encontrar otra vez en nuestro local de reuniones. Pero hoy aprovechamos estos medios, internet, y estamos aquí en este directo de Facebook. Así que lo primero que vamos a hacer es una oración. Le vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos esté dirigiendo. Nos presentamos así en sus manos y oramos y estudiamos la Biblia. Vamos allá. Padre, estamos muy agradecidos porque un nuevo día tú nos permites reunirnos así en tu nombre, abrir tu palabra y tratar de escuchar tu voz. Siempre dependemos de ti, Señor. Apartados de ti no podemos hacer nada. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Tú tienes planes para nuestras vidas y todo lo que viene de ti es grande y es bueno para nosotros. Por eso te buscamos cada día, más allá de las ocupaciones y obligaciones que tenemos. Estamos aprendiendo a buscarte cada día en oración y a través de tu palabra. Y nosotros pues aportamos nuestra parte aquí con este estudio bíblico diario. Te damos gracias porque desde hace más de 2 años tú nos has permitido estar cada día, sin falta, con esta cita con tu palabra. Y hoy, Señor, pues venimos con el propósito de que tú nos hables. Ayúdanos a escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, que tú abundes más y más en nuestra vida. Sin duda la epístola a los romanos está llena de riqueza espiritual para nosotros y hay palabras que tú nos quieres decir a través de este estudio. Así que disponemos nuestro corazón y nuestro pensamiento para que tú nos puedas, Señor, hablar. Danos la sabiduría que viene de ti, Señor. Ayúdanos a entender la verdad de tu palabra, todas las cosas. Y te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues aquí nos encontramos, como hemos dicho, un día más. Abrimos la epístola a los romanos, allí en el capítulo 5. Hemos visto hasta el versículo 10, vamos a retomar ahí en ese versículo 10, en este inicio de capítulo 5. Continuamos con esa enseñanza acerca de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ahí pues se nos habla de todas esas cosas que tenemos, esas riquezas que hemos recibido al obtener la salvación. Y vamos a avanzar un poquito más en este versículo 10. Veo que hoy los hermanos se están conectando un poco retrasados. Seguro que tiene que ver el cambio de horario. Que cuando yo he dicho aquí voy a comenzar el estudio, mi hijo dice, ¿tan pronto? Digo, no tan pronto, no, son las 8. Y dice, pues si todavía es de día. Claro, porque al adelantar una hora, ahora nos da la sensación de que vamos un poco despistados, parece más pronto. Pero no, son las 8, así que yo ya voy a empezar. Tengo por ahí a unos cuantos hermanos conectados, Hay 4 hermanos que han escrito también un saludo en el chat en directo. Benito escribió, buenas noches, dice Benito, a todos mis hermanos. Pues buenas noches, Benito, también para ti. Y también Margarita Mateo, para los amigos Dolores, ahí está también, bendiciones. Gracias por tus buenos deseos de bendiciones también para nosotros. También Ana Rita ha saludado, muchas bendiciones Ana Rita. Beatriz, que Dios te bendiga a ti también. Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga. Juan dice, gracia y paz de nuestro Señor Jesús para todos los hermanos.
Pues muchas gracias, Juan. Y esos son los saludos que hay. Como os digo, pues parece que los hermanos hoy van un poco más retrasados. Pero vamos a empezar porque es la hora. Romanos, capítulo 5, vamos a recordar el versículo 10. Bienvenidos Yoli y Gaby, que acaban de escribir un mensaje. Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bien, ahí habíamos ya comenzado a meditar la semana pasada y vamos a abundar un poquito más para seguir avanzando. Ahí estábamos hablando el último día de que ahora pues habla en forma positiva de lo que ha representado la justificación para nosotros. Dice que si éramos enemigos, bueno, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Qué mal ser enemigo de Dios. Y pensar que un día todos nosotros lo fuimos, ¿no? Es algo terrible. Tú puedes buscarte enemigos en esta vida, pero ser enemigo de Dios es lo peor, porque Dios está por encima de todo. Él es soberano. Él cumple su justicia. Nadie se puede levantar contra Dios ni por encima de Dios. Entonces, solamente pensar que un día fuimos enemigos de Dios, pues es algo impactante en nuestra mente. Pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y en esa forma positiva dice, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Cristo murió y resucitó. Y Él quiere que experimentemos por nosotros mismos el poder de su resurrección. Ahora compartimos su vida, la vida que Él obtuvo al resucitar, ahora la comparte con nosotros. Y compartiremos en un tiempo futuro su resurrección, porque Él fue el primogénito de entre los muertos y todos nosotros seguiremos. Ahora bien, piensa, si fuimos un día enemigos de Dios, y siendo enemigos de Dios, piensa bien ahora lo que voy a decir, si siendo enemigos de Dios, Dios hizo todo lo que hizo por nosotros, porque Él entregó a Jesucristo no por los amigos, sino también por los enemigos. Recuerda que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, no a su pueblo, no a sus hijos, no a las buenas personas, no al mundo, a todos. Cuando éramos enemigos, Dios nos amó. Entonces ahora intenta imaginar o comprender esto. Si cuando éramos enemigos, Dios hizo todo esto, lo que dice este versículo y todo lo que representa el Evangelio. Ahí dice que cuando siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos. Bueno, pues ahora dice mucho más, dice el versículo, reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Se entiende? O sea, así parafraseando el versículo, si cuando éramos enemigos Dios hizo todo esto, incluso dio a su Hijo por nosotros, ahora que somos amigos, ahora que hemos sido reconciliados, mucho más, dice ahí, seremos salvos por su vida. El hecho de habernos convertido en hijos de Dios nos coloca en una posición realmente, ¿cómo decirlo?, privilegiada. Es una bendición tan grande que ahora seamos hijos de Dios. ¿Cómo poder comprender todo lo que eso representa? Todo lo que representa el ser hijos de Dios. Yo creo que muchos cristianos no terminamos de ser conscientes del todo, porque vivimos en este mundo. Al convertirnos, nacer de nuevo, tampoco vimos una transformación así sobrenatural que nos cambió la cara y el cuerpo y ahora vamos resplandecientes por ahí, ¿no? Pero sí que interiormente, cuando tú miras para atrás en el tiempo, te das cuenta de cómo hemos cambiado, cómo nos ha cambiado Dios. La salvación nos transformó por completo. El Espíritu Santo que mora en nosotros ha hecho que nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, de actuar, ha cambiado radicalmente.
Antes no nos preocupaba si estábamos pecando o no, si debíamos honrar el nombre de Dios o no, si predicar su palabra o no. Desconocíamos todas esas cosas. Pero desde que somos hijos hemos ido cambiando poco a poco, porque la obra de Dios se sigue desarrollando en nosotros. Entonces, ahora que somos hijos, pues imagínate, si siendo enemigos Él entregó a su Hijo por nosotros, ahora siendo amigos, habiendo sido reconciliados, siendo hijos de Dios, mucho más, dice en este versículo 10. Esa palabra reconciliación, que continúa hablando en el versículo 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa palabra reconciliación quiere decir que éramos enemigos, lo que está diciendo en el contexto el pasaje, y Dios nos ha hecho cercanos. Hemos obtenido, como dice también en el contexto, la paz con Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. La reconciliación nos ha llevado a que podemos venir ante Dios, hablar con Él, escuchar su voz, entrar a su presencia, sentir que somos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no es poca cosa. Y la reconciliación, pues, es ese regalo inmenso que Dios nos ha dado, por el cual podemos proclamar que la obra de Dios se desarrolla en nosotros. Somos hijos de Dios. No solo para cuando muramos es la reconciliación, también para esta vida, viviendo esta vida. Porque Dios ya nos trata bajo esa condición de la gracia. Ahora ya no estamos bajo la ira de Dios, sino como hijos. Dios se relaciona con nosotros como hijos. Y el énfasis es total en este versículo, en estos 2-3 versículos que estamos analizando ahora. Lo importante es que lo que tenemos lo tenemos por Jesús. Porque ahora quiero que pongas la atención en los versículos que estamos leyendo, lo que estamos leyendo hoy, lo que veníamos leyendo de la semana pasada. O sea, si rebobinamos un poquitín, versículo 1 de este capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el protagonista en todo esto. Es por Él que tenemos todas estas cosas. No solo esto, decía, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, etc. Y en el versículo 6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, murió por los pecadores. Otra vez sobresale la obra de Cristo. Un poquito más adelante, versículo 8, al final del versículo, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Cristo. Versículo 10 que acabamos de leer, pues fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida. Y ahora versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. ¿Te das cuenta la insistencia de Pablo para que quede bien claro que todo esto es por Jesucristo? Es gracias a Jesús, no es por otro motivo, no viene de otra fuente, no lo encontramos a través de otra manera, es por Jesucristo. Entonces el énfasis es total, parece que se repite, pero es que tiene que ser así. Todo nuestro mensaje, toda nuestra vida, todo lo que somos, para lo que vivimos, todo tiene que ver con Jesús. Lo que tenemos, lo tenemos gracias a Jesús, gracias a Jesucristo. Su obra en la cruz, su muerte y resurrección, nos ha llevado a esta reconciliación, nos ha llevado a esta paz con Dios, nos ha llevado a estar justificados en su sangre, nos ha llevado a estar dentro de la gracia. Imagínate. Bueno, cuando en homilética, la homilética es el arte de predicar la palabra en público, pues cuando estudiamos homilética, una cosa que enseñamos básica es que toda predicación
siempre tiene que ver con Cristo. Porque todo lo que hacemos y decimos tiene que ver con Jesús. Y cuando un estudiante nuevo escucha esto, dice, vaya, y entonces yo no puedo predicar sobre el diluvio. No puedo predicar sobre Adán y Eva cuando estaban en el paraíso. No puedo predicar por un personaje que hay por ahí por la Biblia, por Enoc, por ejemplo. Sí, claro, pero es que todo eso tiene que ver con Cristo. O sea, siempre Cristo sale reflejado en cualquier texto de la Escritura. Cuando Jesús, después de resucitar a los discípulos, a los 2 discípulos de Emaús, a los 11, también dice que cuando se les apareció en diferentes ocasiones, dice que abría las Escrituras, les abría el entendimiento para que viesen todo lo que él decía en la ley, los profetas, los escritos, o sea, salmos y los otros escritos. Entonces todo tiene que ver con Cristo, todo. Y cuando uno predica, dices, pero si predico del diluvio, sí, claro, pero es que la enseñanza del diluvio es el comienzo de una nueva humanidad y la misericordia de Dios al salvar a Noé y su familia. Y igual que Noé y su familia se salvaron entrando al arca, nosotros nos salvamos entrando a Cristo. Y si predico de Adán y Eva, pues claro, pero Adán y Eva estaban en el paraíso y pecaron, y allí ya Génesis 3:15 aparece la profecía de que Cristo el Mesías vendría a morir en la cruz. Todos los mensajes tienen que ver con Cristo. A veces, claro, estás predicando sobre algo y no estás como Pablo aquí, en 11 versículos, y casi en cada versículo ha hablado de Jesús. A veces estás planteando todo un tema, estás contando una historia, pero en el fondo o por algún lado siempre sale nuestra posición en Cristo, siempre tiene que ver con Cristo Jesús. Porque sin Él no hay nada. Pablo a los corintios les decía, y no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. O sea, no le interesaban otros temas. Él estaba ahí para hablar de Jesús, para presentar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único camino a Dios, porque es el único que nos lleva a la salvación, como aquí en estos primeros versículos del capítulo 5 de Romanos estamos viendo. El énfasis es, mayor e imposible. Tiene que quedar claro que por Cristo es que tenemos todas estas cosas. Sentirnos justificados provoca una profunda gratitud a Dios. Y al saber que fui justificado y saber el precio tan alto que se pagó por mi justificación, eso me tiene que llevar realmente a postrarme delante de Dios y sentirme realmente agradecido. Fue un precio muy, muy alto el que se pagó para que tú y yo podamos estar aquí esta noche proclamando, soy salvo, he sido justificado. Entonces, al creer, al recibir la salvación, al ser justificados, aprendimos a clamar como Jesús hacía con esa expresión, Abba Padre. Hemos aprendido a dirigirnos a Dios como nuestro papá. Antes de entender la reconciliación, antes de eso, pues cada uno podía tener su propio concepto acerca de quién es Dios, cómo es Dios. Para algunos Dios era una especie de concepto abstracto, algo que hay por ahí, pero no lo conozco, no es posible conocerlo. Para otros Dios es como un juez castigador que está siempre pendiente, si te equivocas en algo te castiga. Para otros Dios es alguien inaccesible, lejano, está en los cielos, un sitio muy lejos para nosotros. Pero cuando creímos, cuando fuimos justificados, de pronto comenzamos a ver a Dios de otra forma. Y una de las doctrinas fundamentales, la reconciliación, nos ha llevado a aprender a relacionarnos con Dios así más íntimamente. Por eso Jesús le hablaba a su Padre de esta forma, Abba Padre.
Abba, padre, es una expresión que quiere decir padre, pero de una forma muy cariñosa, algo así como papá o papito o no sé, papá querido. Es dirigirte a Dios como un padre cercano, como alguien que te ama, que se preocupa por ti, que está muy cerca de ti. Entonces, cuando yo entiendo la reconciliación, me acerco a Dios con esa actitud. Papá, perdona mis pecados, hoy te he vuelto a fallar. Papá, ayúdame porque tengo un problema y no sé cómo salir de él. Papá, ayúdame porque no termino de entender esta situación. A veces nuestras oraciones, sobre todo cuando oramos en público, pueden parecer muy mecánicas y decimos, Padre, te pido, está bien la expresión Padre, ¿verdad? Pero, ¿cómo llamarías a tu Padre en la carne? Todos nosotros tenemos padres, nuestro padre ya no está vivo, mi papá ya falleció hace tiempo. Cuando estaba vivo o cuando vosotros hoy en día todavía tenéis a vuestros padres vivos, ¿cómo os dirigís a él? Así, de esta forma, padre, puede ser. Sobre todo en años pasados era más habitual llamar a los papás así, padre, madre. Quizás en algunos contextos, en algunas culturas, en otros países, pero cuando hay intimidad, cuando hay una buena relación, quizás la forma más familiar, más amorosa, más cercana es así, papá. Cuando tú hablas con Dios, está bien que le digas papá o que le digas padre. Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó así. Cuando oréis, decid así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Claro, esa expresión está dentro de ese contexto. El contexto de cómo se habla en ese momento, en el contexto cultural, histórico. Entonces, uno tiene que trasladar eso a su momento cultural, histórico, familiar, íntimo. Entonces, lo que quiero decir es que si para ti padre está bien, adelante. Si es papá, papá. Si es papito, papito. Pero que intentes sentir la reconciliación en tu vida. Dice, nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque a donde vamos es a lo que dice el versículo. Hemos aprendido a decirle a Dios, Abba Padre, Papá, Señor, Dios, dile como quieras, pero siéntelo cercano. Porque la expresión de Pablo, y ahora nos gloriamos en él, cambia la posición lejana o de terror que teníamos antes hacia Dios, cuando no le conocíamos, y se ha cambiado por nos gloriamos. Algunas versiones lo traducen como nos regocijamos en Dios, nos gloriamos en Dios. Y no es por nuestros privilegios, me gozo porque yo sé que las riquezas en los cielos me esperan. No es por los privilegios que tengo, no es por la posesión que yo pueda tener de Él y en Él, sino porque Él nos posee a nosotros. Somos suyos, le pertenecemos a Él, por eso nos podemos gloriar, alegrarnos, regocijarnos. Porque la marca principal de los creyentes, ¿cuál dirías que es? A ver, antes de que yo lo diga. Si tuvieses que decir cuál es la marca principal de un creyente, la señal principal en un creyente, ¿cuál es? Cuando tú ves un creyente, ¿por qué notarías que es creyente antes que otra cosa? ¿Por qué dirías? Esperad unos segunditos ahí por si alguien estaba escribiendo algo. ¿Cuál es la marca principal de los creyentes justificados? Bueno, pues es el gozo, la alegría, el gozo. Cuando tú miras, por ejemplo, las enseñanzas de Pablo y el carácter de Pablo, vas a ver que lo que sobresale es esto. Pablo
atraviesa de vez en cuando alguna situación difícil. O lo azotan, o le golpean con varas, o lo apedrean, y lo estamos estudiando todavía en Hechos de los Apóstoles los martes, y cuando tú ves que va recorriendo todas las ciudades, los países por los que va, es rara la ciudad a la que llega que los judíos no se levanten contra él y conspiren contra él, asechanzas. El otro día en el estudio del martes veíamos que esa palabra asechanzas se traducía por complot, o sea, creaban verdaderas tramas para atentar contra la vida de Pablo. Pero él, a pesar de todo eso, vas a ver su relación en cuanto al gozo. Él va a decir: gozaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Él va a hablar de un gozo inefable, o sea, quiere decir un gozo que no se puede explicar con palabras humanas. Él va a decir que demos siempre gracias a Dios por todo. Cuando dice por todo se refiere a todo. Entonces, el gozo es lo primero que tú ves en una persona que sabe que ha sido justificada. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, tú vas a reflejar siempre optimismo, alegría. A pesar de cualquier circunstancia, tú puedes tener una sonrisa en tu boca, en tu cara. Y tu mirada tiene que transmitir eso, gozo, alegría. Tienes que sentirte justificado, salvado. Es lo que Pablo dice ahí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Como dije antes, otras versiones lo traducen por nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque hemos recibido la reconciliación, dice ahí. Claro, cuando la gente te conoce más, como Rocío está compartiendo, la paz que transmitimos, en este pasaje venimos del versículo 1 así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando la gente te conoce, tienen que ver que transmites paz. Cuando te conocen, te ven por primera vez, antes de conocerte, ya ven en ti algo. Tienen que ver ese gozo, esa alegría. Tienes que rebosar por todas partes el gloriarte en Dios. Porque, bueno, hay gente que le toca la lotería y se pone muy contento, ¿verdad? Pero es que esto no se puede comparar. Decir, yo estoy reconciliado con Dios, soy su hijo. Jesucristo murió por mis pecados. Él me llama amigo. Cuenta conmigo para su obra. Está preparando un lugar para mí. Quiero que siempre pienses así, que es personal. Cuando Él nos ha enseñado a orar, dice que nos dirijamos a Dios así como papá. Padre, papá, papito. ¿Qué más podemos desear? ¿Qué más podemos pedir? Si Dios está con nosotros, si es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? La marca principal en un creyente justificado, el gozo. Porque ese gozo se produce en Dios mismo. Nos gloriamos en Dios. Nos regocijamos en Dios. Así que si la gente te llama la atención, te preguntan por qué estás tan serio, pareces triste, si tú mismo cuando te miras hacia adentro, te ves en el espejo, te ves así como tristón, y pues deberías replantearte, ay, ¿qué está fallando en mi vida? Deberíamos ser las personas más positivas del mundo, porque no nos centramos en nosotros mismos, nos centramos en Dios. Y cuando tú miras a Dios, ¿dónde están los problemas? Claro, si miramos al mundo, la guerra de Ucrania, el cambio climático, las catástrofes que hay por todas partes, la crisis económica, hoy algunos quizás están contentos porque aquí en España el presidente del gobierno ha dicho que van a rebajar el precio de la gasolina 20 céntimos. Pero hoy, esta tarde, en las noticias he oído que el precio de la gasolina ha vuelto a subir. Y por primera vez el precio del gasóleo ha superado al de la gasolina. Si tú miras todo eso, pues no te pones
gozoso, alegre, porque dices, madre mía, ¿dónde vamos a ir a parar? ¡Qué tragedia! El mundo, las noticias son para echarse a llorar. Pero si tú te centras en Dios, si tú sabes dónde estás, si tú entiendes que todo esto tiene un propósito, ¿por qué crees que Jesús, cuando dio las señales del fin, lo que está ocurriendo ahora, dijo, no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca? Tenemos que orar por los que sufren en el mundo, pero no ores para que no ocurran catástrofes climáticas, no ores para que no haya guerras. Jesús dijo, habrá guerras. No, pero yo no quiero que haya guerras, pero es que las va a haber. No depende de mí que yo quiera o no, depende de este mundo que está corrupto, está podrido por el pecado y nos acercamos al tiempo del fin. Entonces tienes que orar por los que sufren en la guerra, tienes que orar por los que no conocen a Cristo para que se salven. Pero por muchas cadenas de oración que se hagan para que el mundo viva en paz y para que no haya violencia y para que no haya corrupción, y por mucho que se ate al espíritu del narcotráfico y de la delincuencia y de no sé qué, no se va a arreglar nada, porque Jesús dijo va a ocurrir eso. Y dijo, y es necesario que ocurra. Entonces tenemos que tener nuestra visión centrada en Dios. Tenemos que descansar en Dios, sabiendo que todo lo que está ocurriendo no le pilló por sorpresa a Dios. Las cosas que ocurren, Dios ya sabía que iban a ocurrir. Y Él actúa dentro de ese marco, de lo que está pasando en este mundo. Y a su tiempo, pues el Señor dirá basta, Cristo nos llevará a todos los creyentes y en el mundo se desencadenará la gran tribulación, unos años de horrores, de catástrofes, de muerte, de persecución contra los que crean, pero nosotros no nos apesadumbramos, no dejamos que eso nos turbe, porque sabemos que estamos en Dios. Si nos centramos en Dios, seremos las personas más optimistas de este mundo. Seguimos en el versículo 12 en adelante. Ahora el bloque que viene, si tú estás leyendo en Reina Valera, por ejemplo, pues verás que hay un título que dice Muerte en Adán, vida en Cristo, algo así. Ahora en estos versículos siguientes, desde el versículo 12 hasta el 21, se va a hablar de los dos hombres, Adán y Cristo. Hasta aquí todo lo que hemos visto ha sido cómo el pecado se extendió universalmente por todo el mundo. Hemos visto la gloriosa suficiencia de la gracia justificadora de Dios a través de Cristo. Aquí lo estábamos viendo como Pablo insiste, porque es por Cristo, a través de Cristo. Cristo murió por nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí hemos visto esto, la extensión universal del pecado humano y la gloriosa suficiencia, o sea, suficiente todo lo que Dios ha hecho a través de su gracia. Hemos sido justificados y todo gracias a Cristo. Y de esa forma hemos ido a las profundidades de la maldad humana, pero también hemos ido a las alturas de la misericordia divina. Ahora lo que Pablo va a hacer es abundar en el tema de cómo el pecado se propagó desde Adán a toda la raza humana. Ahora vamos a ver cómo la comparación, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre vino la salvación. Entonces eso es lo que ahora dice. Mira, vamos a leer el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un versículo que muchos se saben de memoria, es un versículo clave en esta enseñanza. Bien, vamos a ver lo que dice exactamente el versículo, porque a veces
Los cristianos tienen conceptos equivocados acerca de lo que representó el pecado de Adán y cómo se transmitió al resto de la humanidad, porque no se leen bien los versículos o porque hay prejuicios ya de cosas que yo aprendí o que yo entendí a mi manera. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí ahora es considerando Génesis 3. Primero, él considera Génesis 3 como un hecho totalmente cierto. Lo que dice Génesis 3 es literal y es cierto. Adán y Eva fueron personajes reales. El huerto del Edén era verdadero, estaba ahí. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba ahí. Era algo físico, algo que se podía ver, tocar, alcanzar el fruto, comerlo. Satanás, la serpiente antigua, estaba ahí. O sea, quiero decir, y hablo de esta forma, porque el otro día en bibliología estaba hablando, y bueno, en Romanos también lo vimos hace unas semanas atrás, de que la teología liberal es una forma que surge en el siglo XVIII, se extiende en el siglo XIX, es una forma dentro del cristianismo que trata de modernizar el cristianismo, trata de modernizar la Biblia. Y en la teología liberal se enseña que la Biblia no es la palabra de Dios, literalmente la palabra de Dios, sino que algunos dicen que contiene la palabra de Dios, otros dicen que no, que son las enseñanzas del pueblo de Dios y de los cristianos, pero no la palabra de Dios. Es como cualquier libro cristiano que uno puede escribir y no es inspirado por el Espíritu Santo. Bien, entonces algunos de los que enseñan esto dicen que pasajes como estos del huerto del Edén no son literales. Son como una especie de leyendas, de mitos, de historias que son metafóricas o son alegóricas, pero no hay que tomarlas literalmente. Pero eso no es lo que Jesús mostró, ni lo que mostró Pablo, los escritores en el Nuevo Testamento. Para ellos esas historias fueron totalmente ciertas y literales. Y esto lo percibes pues cuando se utilizan enseñanzas como esta. O sea, Pablo está diciendo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está contándonos lo que le ocurrió a Adán y Eva en el paraíso, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora el texto que continúa, hablando de Adán y hablando de Cristo, da por sentado que la historia de Adán y Eva fueron reales, ocurrió tal como la Biblia nos lo cuenta. Y para Jesús también era totalmente real lo que ocurrió allí, porque Jesús habló de Adán y Eva, hablando de ellos pues como un hecho cierto, real, algo que ocurrió en la antigüedad. Mira, por ejemplo, en Mateo 19, del 4 al 6, enseñando acerca del matrimonio, Jesús dijo, Mateo 19, 4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así ya no son más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. O sea, Jesús habló de cómo fue al principio. Jesús está hablando de la creación de Adán y Eva. En un principio Dios los hizo así, varón y hembra. Y fue Dios quien les dijo, dejarás a tu padre, a tu madre, te unirás a tu mujer y seréis los dos una sola carne. O sea, Jesús habló de las historias de Génesis, capítulo 2, capítulo 3, habló de Satanás, él habló de todos estos hechos de la antigüedad y los habló hablando sobre ellos como ciertos. O sea, en ningún caso un escritor en el Nuevo Testamento se planteó que eso fuera alegórico, fuera simbólico, fuera una metáfora. No, era real, era literal. Y eso es lo primero que vemos ahora en este pasaje de Romanos 5, del versículo 12 en adelante. Y Pablo está diciendo que lo que hicieron Adán y Eva tiene una trascendencia que se ha extendido a través del tiempo hasta nuestros días. Lo que pasó allí tiene un efecto duradero. Ha llegado hasta nosotros y nos sigue afectando a nosotros. La historia de Adán y Eva no es un pasaje
opcional de ser aceptado o rechazado, o como he dicho antes, alegorizado. No, es literal, porque lo que ocurrió nos está afectando a nosotros, ha afectado a los hombres durante toda la historia de la humanidad y nos sigue afectando hoy en día. Si quitas la verdad de Génesis capítulo 3, quitas los principios que sientan el fundamento de nuestra salvación, porque por el pecado de uno entró la muerte, por la muerte de uno entró la vida. Si apartamos la historia del Génesis, del pecado de Adán y Eva, entonces acabamos de quitar el fundamento que nos sirve para llegar a plantear el por qué Cristo murió en la cruz y el que nosotros podamos decir que ahora somos salvos. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice Pablo. Pablo no intenta probar esto, sino que lo acepta como verdad. Pablo no hace un estudio ahora para tratar de demostrar que Adán y Eva existieron, que la serpiente les tentó. No, él da por sentado que esto es una historia totalmente cierta y no intenta explicar, probar que esto ocurrió, sino que lo acepta como una verdad y parte de este acontecimiento histórico para enseñarnos acerca del pecado. Y lo que está diciendo aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, es que significativamente Adán es responsable de la caída de la raza humana. Por el pecado de un hombre entró la muerte. Ahora en el pasaje más adelante va a seguir hablando y va a mencionar su nombre. Aquí en el versículo 1 no lo ha dicho, lo dirá en el versículo 14. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice a la manera de la transgresión de Adán y continúa. O sea, la Biblia habla de Adán. ¿No te resulta curioso? ¿Por qué no habla de Eva? Porque fue la primera que pecó. Los hombres siempre han estado muy dispuestos siempre a decir fue por culpa de la mujer que estamos así como estamos. Pero resulta que la Biblia le echa la culpa al hombre. Pablo dice fue Adán. ¿Por qué crees que se plantea desde este punto de vista? ¿Por qué crees que se menciona a Adán como responsable de la caída de la raza humana? Bueno, conforme vayamos avanzando lo vamos a ir viendo, pero ya te voy anticipando. Porque Eva fue engañada, así dice la Biblia, así dice los pasajes que vamos a estar estudiando. Porque Eva fue engañada, pero Adán pecó con pleno conocimiento. Dios le dijo a Adán, no hagáis esto. El mandamiento fue directo a Adán. Eva es engañada por la serpiente. Cuando Eva viene a Adán y le dice, mira, he comido, Adán dice, ¿qué has hecho? No pasa nada, mira, es bueno el fruto. Adán come también, pero él está comiendo con pleno conocimiento, así que la responsabilidad cae sobre él. Mira, te voy a mostrar cómo lo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Mira cómo lo dice ahí el apóstol Pablo, más claro, para que a nadie le quepa duda de lo que estoy explicando, que no veáis que es mi interpretación, sino que dice ahí, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Notas? Adán no fue engañado. Adán comió con conocimiento de causa. O sea, él no trató con la serpiente. Él vino y su esposa le dijo, toma, come. Y él dijo, no, pero Dios dijo, sí, pero no pasa nada. Y comió. ¿Por qué no estamos ahí en la mente de Adán? No conocemos la profundidad de los pensamientos. No vemos el juicio le corresponde a Dios, no a nosotros. Pero nos quedamos con lo que la Biblia dice. Adán no fue engañado,
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora bien, volviendo ahí a Romanos, aquí está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre. El responsable es Adán. Y por el pecado, la muerte. Dios lo había advertido. Génesis capítulo 2, versículo 17. Si comes, moriréis. ¿Lo leemos? Venga, va. Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios le está hablando a Adán. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios le advirtió al hombre, a Adán, lo que ocurriría si pecaba. Y el hombre pecó. Por eso dice, punto 1, el pecado entró en el mundo por un hombre. Parte 2, y por el pecado, la muerte. Cuando Adán pecó, entró el pecado y ha reinado en la tierra desde entonces. ¿Habéis ido últimamente a un cementerio? Cuando tú vas a un cementerio, cada tumba que hay en ese lugar es una evidencia muda de la propagación y el reinado del pecado. Porque la muerte entró por el pecado. Si no hubiera entrado el pecado, no habría muerte. Nadie moriría, ni los animales creados morirían. Pero el pecado trajo la muerte al mundo. Todos los que mueren en el mundo, ahora que estamos con lo de la guerra de Ucrania, hoy estaba escuchando en las noticias que fuentes ucranianas han dicho que en esta localidad costera que se está atacando, en estos pocos días han muerto ya como 5.000 personas. Todo eso es por culpa de esto, el pecado. Por el pecado de uno entró la muerte. Y la muerte ha acompañado a los seres humanos a lo largo de toda su historia. Hasta el día de hoy nos sigue afectando. Así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a detenernos ahí. Pecado y muerte están conectados. El pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. No se puede separar, es inevitable. Todos los hombres mueren. Entonces, quiere decir que todos los hombres son pecadores. Ahora voy a hacer una pregunta. Y la culpa fue evidentemente de Adán. Pero ¿y si un hombre viviese sin pecado? ¿Tendría que morir? Ahora imagínate que alguien nace y no peca a lo largo de toda su vida. ¿Tendría que morir también? Porque el pecado ya entró por culpa de Adán al mundo, o Jesucristo vino a este mundo y dice la Biblia que él no conoció pecado, él no murió, él no pecó, pero murió. Claro, alguno dirá, pero lo hizo voluntariamente, se entregó por nosotros. Pero aquí entramos en un terreno profundo. Mira, cuando Cristo vino a este mundo, vino como un bebé, ¿vale? ¿Y qué pasó? Comenzó a crecer. Creció, llegó a la edad de 33 años y entonces le crucificaron y murió en la cruz. Y él no había pecado. Claro, la Biblia dice que por nosotros se hizo pecado. Pero ahora plantéate una cuestión. ¿Y si no se hubiese ofrecido para morir en la cruz, qué habría pasado? ¿No habría envejecido? La evidencia parece que sí, porque él creció como cualquier hombre, llegó a la edad adulta como cualquier hombre, con 33,6 meses, o sea, unos 33 años y medio, y la Biblia dice que él se cansaba como nosotros, que tenía sed como nosotros, o sea que su cuerpo parece que se desgastaba igual que el nuestro. Evidentemente no sabemos qué hubiese pasado,
porque Él vino para morir en la cruz y murió, a pesar de no conocer pecado. Mira, para empezar es imposible. La pregunta que yo he hecho es una paradoja porque no es posible. Yo he preguntado, si hubiese un hombre sin pecado, ¿tendría que morir? Pero no es posible porque el pecado está en el mundo y dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Todos han pecado. Es interesante este tema. Y veo ahí comentarios, dice Yoli Gaby, sí tendría que morir. Carmen dice es imposible porque solo Cristo no pecó, o sea que estamos ahí, estáis conmigo en los argumentos. Y también Yoli Gaby dice los bebés cuando nacen son inocentes y hay bebés que mueren. Muy bien, observado. Perfecto, estáis finos hoy, estáis muy bien, acertados. Dice que todos pecaron, pero el pecado de Adán es el pecado de todos. Cuando Adán pecó, los seres humanos se volvieron mortales. Indiferentemente de lo que iba a ocurrir después de Adán, el pecado entró por un hombre en el mundo y con el pecado la muerte. Punto. Eso es lo que la Biblia enseña. Después el dilema sería, ¿y si alguien no hubiese pecado? ¿Estábamos todos condenados a pecar por culpa de Adán? ¿O alguien podría vivir sin pecar y tendría que morir igualmente? La Biblia dice que entró el pecado por un hombre y con el pecado la muerte. La muerte ya está en el mundo. Y esto fue por causa de Adán. Los humanos son mortales antes de cometer cualquier pecado, como Yoli y Gaby han dicho. Los bebés también mueren. Y a lo mejor dices, un bebé recién nacido no le dio tiempo de cometer un pecado. Es más, ¿y el bebé que muere en el vientre de su madre pecó? No, pero muere. Fuimos hechos pecadores por el pecado de Adán. Y alguno pensará, pero esto es injusto. ¿Qué culpa teníamos todos los demás? Y si yo hubiese vivido en el paraíso no habría pecado, yo no habría comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, hay un refrán que dice, nunca digas de este agua no beberé. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Parece que la naturaleza humana es de hacer continuamente el mal, pecar. Pero bueno, no vamos a hablar de lo que no podemos cambiar, ni de las hipótesis de qué habría pasado. No podemos, estamos donde estamos y es lo que nos interesa. La realidad es que cuando toda la humanidad tuvo ocasión, también pecó. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando vayamos al cielo, nos encontraremos con Adán. Espero que nadie se lleve unas piedras ahí escondidas para tirárselas. ¿Por qué? Porque no puedes. Todos nosotros hemos pecado. Cuando hemos tenido ocasión, hemos pecado. Y si tú te propones hoy, escúchame bien, tú dices, a partir de hoy no voy a pecar más. Yo no me lo creo. Yo no apostaría nada por ti. Si alguien dice, te aseguro que a partir de hoy ya no voy a cometer ni un solo pecado. ¿Quién se lo cree eso? Nadie. Vamos a seguir pecando. No somos fábricas de pecados, no lo practicamos, pero sí que fallamos. Por accidente pecamos. Así que la demostración es esta. Aquí el principio es que por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Pero no es un motivo para sentirse frustrado, para enojarse, para decir es injusto, porque esto es la mitad de la lección. Por un hombre entró el pecado a todos, pero la segunda parte de la lección es que por un hombre entró la salvación a todos. Dios sabía lo que iba a ocurrir, lo permitió, pero proveyó la solución. Entonces no podemos quejarnos de injusticia. ¿Es injusto? No, porque cualquiera puede ser justificado de los pecados gratuitamente, sin que te lo tengas que ganar por tus obras. Simplemente aceptarlo. Si tú lo aceptas, lo recibes.
Cuando dice ahí todos los hombres, y el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Bien, antes hemos dicho, un bebé, aún en el vientre de su madre, puede fallecer. Y ahí sí que dices, no tuvo tiempo de pecar. Cuando los bebés nacen, sí que es interesante ver que el pecado ya está en ellos desde muy pequeños. Hablamos de que son inocentes, el estado de inocencia, pero son pecadores. Porque tú vas a ver a un bebé, pero bebé, pequeñitos, y le vas a ver rasgos egoístas, le vas a ver con capacidad de manipulación, vas a ver que de pronto está ahí al lado de otro bebé y lo mira y coge ahí el coche, el juguetito que tiene y él le hace ¡bum! Y le golpea en la cabeza al que estaba al lado, el otro se queda así como diciendo yo qué he hecho, ¿no? El pecado ya está, aún en los bebés desde que son pequeñitos y aún siendo inocentes. ¿Por qué? Porque lo malo ya viene de fábrica, está ya en nuestros genes, es la naturaleza humana. ¿Qué decía el salmista allí en el Salmo 51, versículo 5? Aquí David, al escribir este salmo, decía, Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que quiere decir esto es que antes de nacer, nada más concebirse, ya estaba el pecado ahí. En pecado me concibió. ¿Por qué? Porque por el pecado de uno entró la muerte y el pecado a todos los hombres. Eso es lo que ahora Pablo está aquí desarrollando en su argumento. Siempre que con Tamara, mi sobrina, a veces recordamos un momento en la historia que nos hizo mucha gracia, porque mi hijo Daniel, cuando era un bebé, lo teníamos sentado en la trona, y apenas tendría 1 año, y no sé, era muy pequeño. Y estaba pidiendo algo, no sé qué pedía, pero el arma de los bebés cuando quieren algo es llorar. Quiero algo, y guay, 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 lloro. Y de pronto, como no le hacíamos caso a nadie, estaba yo en la trona y estaba llorando, y nadie le hacíamos caso, entonces el llanto cambió como de tono, no había nadie delante, se quedó solo, y se le oía guay, guay, llorando por allí, pero el tono había cambiado. Entonces Tamara, mi sobrina, se asomó a ver qué estaba haciendo, y estaba así con un libro, un libro de cuentos, de dibujitos, y estaba así hojeándolo, y mientras lo ojeaba, él seguía guau, 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 como llorando. Como no me ve nadie, pero me oyen, pues yo voy llorando. Y mientras, pues me distraigo, estoy aquí leyendo mi cuento, mi libro. Los bebés saben manipular. Los bebés, bueno, por ahí por internet tenéis vídeos de bebés manipulando, ¿no? O sea, cuando les ven lloran y eso, cuando no les ven se callan, pero si los vuelven a ver, entonces vuelven a llorar. Entonces el pecado pasó a todos los hombres. Desde que nacemos, el pecado ya está ahí. En el momento de la concepción, en el vientre, ya está ahí el pecado. Ya existe la muerte en el vientre y el aborto, pues es una prueba de ello, ¿no? El aborto voluntario o el espontáneo. Entonces, la pregunta es, entonces, si el pecado está ya en los bebés, porque por el pecado de uno, el pecado se pasó a todos los hombres, y por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, entonces si un bebé peca, si un bebé se muere, se va al infierno. ¿Qué te parece? Un tema así, de entrada vais a decir todos, no, no se va. Bueno, ¿por qué? Tenemos que tener un argumento para decir que no se va, no simplemente un criterio personal. ¿Qué argumentos tenemos, según la Biblia, para poder decir, no, un bebé si muere no se va al infierno? Pero es que la Biblia dice que solamente a través de Jesucristo uno puede ser salvo. Y un bebé no ha tenido tiempo de creer en Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Mira, te voy a mostrar una serie de textos acerca de lo que dice la Biblia sobre este tema.
Primero te voy a mostrar un texto en Primera de Corintios, que no es un texto que lo aclare totalmente, pero un texto, un versículo que a los creyentes que tenemos hijos es un buen texto para nosotros. Dice Primera de Corintios 7:14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, este versículo dice que por el hecho de que el padre y la madre creen en Jesucristo, una bendición se traslada a los hijos. Dice que por el hecho de que eres creyente, tus hijos son santos, son apartados también para con Dios. Aquí igual nos tendríamos que detener y hacer un estudio profundo, ¿no?, en cuanto a todo esto. Ya hablaremos. Pero solo te lo dejo ahí, como que si tú eres creyente, tus hijos tienen algo que no tienen los hijos de los que no son creyentes. Hay una bendición. Dices, pero es que hay hijos que no quieren creer. Bueno, da tiempo. Los padres tienen que orar por sus hijos. Tienen que presentarlos delante del Señor. Pero ya llevamos algo ganado. Y es que por la fe de los padres, del padre o de la madre, dice ahí. Aunque no tienen por qué ser los dos creyentes. Si son los dos, mejor, claro. Pero por uno o por otro, se santifica al cónyuge y a los hijos. O sea que hay algo ahí. No vamos a decir que ya son salvos porque uno no, porque estaría entonces en contradicción con otros pasajes. Pero sí que aquí dice eso, así que esto significa algo y lo tenemos muy en cuenta. Pero bueno, voy a responder más directamente a la pregunta de ¿y qué pasa si un bebé muere? ¿Se va al cielo o se va al infierno? El limbo ya lo vamos a descartar de entrada porque la propia Iglesia Católica Romana que lo inventó ya lo desmintieron y dijeron que el limbo no existe. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, en el episodio cuando el hijo de David muere, el hijo que tiene con Betsabé, fruto del adulterio y del pecado, este hijo muere. Y cuando está todo ahí, pues David oraba por el niño cuando la cosa estaba poniéndose ahí fea y bueno, entonces él oraba por el niño, pero cuando el niño murió, dejó de orar y se lavó, se aseó, se vistió, puso ropas nuevas y ya, como decir, ya no podemos hacer nada, ya está hecho, ya está. Pasamos página, vamos adelante. Pero dice una cosa interesante David en ese momento, en el versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Notas lo que acaba de decir David? Un día le volveré a ver, ha dicho David aquí. Y esto no es la opinión de David, te recuerdo que esto es Biblia, es la palabra de Dios. O sea, David habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo dice que cuando una persona ha muerto, ya está. Si fuese un adulto, entonces la Biblia contempla que hay adultos que van al Hades o al Seol y que hay adultos que se iban al seno de Abraham o ahora al paraíso con Cristo. Pero como aquel que murió es un bebé, David no plantea dónde se habrá ido, no. Al decir, él no volverá a mí, ya murió, pero yo voy a él. O sea, un día lo volveré a ver. Es el consuelo de David. Ha estado llorando David, ha estado orando, ha estado afligiéndose, pero ha muerto, ahora ya no puedo hacer nada. ¿Para qué voy a seguir ayunando? ¿Para qué me voy a seguir lamentando? Un día lo volveré a ver. Eso es lo que David acaba de decir aquí. O sea que David ha dicho, o sea, el Espíritu Santo nos ha dicho aquí en su palabra, que ese bebé que falleció está en los cielos, porque David evidentemente como creyente iba a ir a ese lugar. Tenemos
la opinión de Jesús, y es fundamental ese pasaje de Mateo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Y antes de que yo lo citara, pues ya Miguel Torres y Juan Bermudo estaban ya citando. Lo han citado entre los dos, ¿eh? Mira, Miguel Torres dijo: dejar a los niños, venid a mí, y Juan ha dicho: porque de los tales es el reino de los cielos. Eso es con penetración y guía del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, me alegro. Y además quiero dejarte otro versículo que nos habla del carácter de Dios. Cómo es Dios, y por lo tanto la seguridad de que Dios jamás cometerá una injusticia. Y cualquiera que piense que un bebé se iría al infierno, siente que eso sería muy injusto, ¿verdad que sí? Bueno, pues mira lo que dice un texto que estudiamos hace poco en la serie de Génesis, Génesis 18, 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, es una pregunta retórica. ¿Vamos a dudar de la justicia de Dios? ¿Vamos a dudar de que Dios haga justicia? No, jamás dudaríamos de eso. Dios es perfecto en justicia. Ahora bien, si se van al cielo los bebés, no es por su estado de inocencia. Porque ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Si David dijo: en pecado me concibió mi madre, o sea que porque Adán al pecar, el pecado ese se transmitió a todos los hombres, o sea que el bebé, o sea, vamos a decir, el feto, cuando el embrión, cuando se une el óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre, o mejor dicho al revés, ¿no? Y vamos a decir, ahí se inicia la vida, ahí hay un ser, en ese ser ya hay pecado. Si el bebé muere, está con pecado. Y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué ha dicho también? Que la vida viene por Jesucristo. Entonces, si un bebé se salva, no es, según la Biblia, por su estado de inocencia, sino, según la Biblia, es por causa de Jesucristo. Por causa de Adán, también ellos son culpables. Pero si se salvan, es porque Dios los declara inocentes, y eso solo se puede hacer bajo su gracia en la misericordia que es por la sangre de Cristo. Dicho de otra forma, Cristo murió por los que se arrepienten. Cristo murió por esos inocentes como son los bebés. La obra salvadora de Cristo es suficiente para salvar a todos los que creen y se arrepienten, o en el caso de un bebé que no tuvo la oportunidad, igualmente. Ya si me obligáis a forzar un poco más, solamente plantearlo porque ya termino, es como que una persona que vive allí en mitad de la selva y nunca nadie le predicó a Jesucristo, nunca nadie le habló de Jesús. Pero es una buena persona, es una persona honrada, ama al prójimo, lo respeta, tiene como el carácter de un cristiano, así podríamos decir, y tiene principios espirituales. Él mira los cielos y al contemplar la creación dice: debe existir un Dios que creó todo esto, y es un Dios bueno porque mira, nos da la lluvia, el agua, el fruto de la tierra. ¿Será salvo un hombre así? Bueno, pues yo no puedo decir sí o no, pero te puedo decir que Dios no es injusto, y que aunque alguien no haya creído en Jesucristo porque nadie le habló así de una forma clara, la fe se puede manifestar de diferentes formas. Estudiando Génesis lo decíamos, Abraham no creía en Jesucristo como nosotros. Nosotros miramos para atrás y sabemos que él caminó por aquí, le ponemos nombre, hechos, acciones, milagros, sabemos cómo murió en la cruz, cómo resucitó, lo que dijo, pero Abraham no sabía todo eso. Pero dice la Biblia que creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Abraham se salvó porque Cristo también murió por Abraham. ¿Entiendes? Y Miguel dice, ¿y qué pasa con aquellos que tienen el síndrome de Down? Bueno, pues es similar al caso de los bebés. Tendríamos que cada caso en particular, ¿no?, analizarlo, porque hay diferentes situaciones personales. Aún el síndrome de Down puede haber diferentes grados. Hay personas que llevan prácticamente una vida normal, tienen trabajo, se casan, tienen hijos, incluso con este síndrome, ¿no? Entonces, claro, es difícil poder decir pasa esto, pasa aquello. Vamos a dejar así, en este principio de un estado de inocencia, en el que Dios no cometerá una injusticia y que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para salvar a los que confiesan sus pecados, pero a los que no tienen ocasión de confesarlos porque son un bebé, porque tienen una demencia. El síndrome de Down es una cosa, pero hay otros casos más graves de demencias y de situaciones en las que una persona no tiene la capacidad de razonar, ¿no? Entonces eso queda en las manos de Dios. Dios va a hacer justicia. Esa es la esencia de ser justo, que no se declarará culpable al inocente. Bueno, queridos hermanos, lo tenemos que dejar aquí, que se nos ha hecho la hora. Así que nos despedimos ya hasta mañana. Mañana es martes, así que como todos los martes, los hermanos que estéis cerquita os podéis venir a nuestro local de reuniones, y a las 7:30 tendremos un ratito de alabanza, y a las 8 el estudio sobre Hechos de los Apóstoles, que retransmitiremos en directo como siempre por estos medios, y así pues nos vemos también con los que no podéis venir. Si Dios quiere, estaremos ahí. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga, que Él os cuide, que la palabra de Dios siga abundando más y más en vosotros. Y nos vemos mañana, si Dios quiere.